tenemos hoy un invitado especial. Es su primera vez con nosotros. Nos visita esta noche el ministro de Salud, el doctor Jason Ausa. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que ha venido para visitarnos y además para que podamos sacarnos muchas dudas con relación a este tema de Omicron. Señor ministro, ¿cómo está? Miriam, es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, hemos tenido algunas entrevistas vía Zoom, pero exacto, sí, después de bastante tiempo retornando acá a los estudios de Bolivisión. Qué bien. Gracias, ministro, por estar acá. A ver, el tema de Omicron, lo habíamos hablado hace unos instantes en el noticiero. Repito nuevamente lo que dijo la OMS, es de preocupación. No dijo de gran preocupación, dijo de preocupación. Tampoco ha dicho que es una variante para tener mucho miedo. No dijo eso la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo usted está viendo este tema? Sí, hay riesgo para cambiar las características clínicas de una enfermedad. Las variantes de preocupación, sí, es posible que puedan producir afectación a lo que conocemos de una determinada enfermedad. Y las variantes de consecuencia son aquellas que definitivamente inciden en la patogenicidad y en la capacidad de producir letalidad y muerte en la población. La OMS utiliza la clasificación que engloba al SARS-CoV-2 en interés y preocupación. Esta variante Omicron, que ha sido denominada por una de las letras del alfabeto griego, como la mayoría de las variantes que están apareciendo, alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron. Existen también muchas otras variantes como Epsilon y muchas otras que no son de preocupación, sino han sido de interés y en este momento no significan mayor repercusión. ¿Por qué es de preocupación esta variante Omicron? Porque dentro de su estructura ha mostrado que tiene más de 50 variaciones dentro de esta estructura y solamente en la proteína S tiene más de 32 variaciones. ¿Esto qué podría producir? La proteína S es la más importante porque es el mecanismo que encaja directamente con la célula para introducirse dentro de la célula. Y habiendo variado puede modificar su capacidad de transmisibilidad, para dejarme entender, contagiosidad. Entonces, puede ser que haya variado tanto de tal forma que las vacunas pudiesen de alguna forma no ser, pudiese este virus evadir la inmunidad mediada por anticuerpos producida por la vacuna. Generalmente yo cuando me dirijo a la población y en entrevistas no me gusta entrar al ámbito técnico-científico, pero para explicar esto es muy difícil no utilizar términos que tienen que utilizarse. En este aspecto tenemos que tomar 3 elementos fundamentales para ver cuál es el papel de la Omicron en la pandemia. Transmisibilidad, escape inmunológico y virulencia. Vamos a explicar qué significa cada uno de estos. ¿Qué quiere decir transmisibilidad? La capacidad de que este virus sea más contagiante. ¿Qué quiere decir escape inmunológico? La capacidad de que este virus evada la respuesta mediada por anticuerpos producida por la vacuna, es decir, que las vacunas ya dejen de servir. Y virulencia, la capacidad que este virus tiene de producir una enfermedad grave o muerte. Tenemos que considerar estos 3 elementos. Por el momento, la OMS ha determinado que están en estudio estos 3 elementos. Estudios preliminares que han demostrado, hablando de estos 3 elementos, que primero, aparentemente las variaciones de esta Omicron hacen que tenga mayor capacidad de transmisibilidad, mayor posibilidad de contagio. En cuanto a la posibilidad de evasión a la respuesta inmunológica de las vacunas, esto no se ha estudiado todavía. Y en cuanto a la capacidad de virulencia, de los pocos casos existentes en el mundo, porque son relativamente pocos, en los más de 24 países donde se ha presentado esta variante, han demostrado tener
síntomas leves y en algunos casos ser asintomáticos. Ministro, al respecto de lo que usted dice, ¿qué sucede entonces? ¿Por qué hay países que en estos momentos están con una susceptibilidad y hasta un pánico grande? Han decidido cerrar completamente las fronteras. Nosotros sabemos que acá en Bolivia para el ingreso sí se requiere de una prueba PCR, pero no sabemos si es 100% efectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no sabemos cuál es la etapa de incubación del virus, porque pueden hacer una prueba PCR, puede tener el virus, pero no puede detectarlo, y eso ha sucedido con otras variantes. Hay como que un momento cúspide. No sé mucho de medicina, pero usted nos puede aclarar la figura. ¿Cómo saber si realmente aquella persona que está llegando a Bolivia no tiene la Omicron? Por eso es que algunos están decidiendo cerrar prácticamente fronteras. ¿Sería el óptimo? ¿No sería el óptimo en el país? Es prematuro decir que sí se puede, que sí son efectivos, no son efectivos. Así lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, tenemos que basarnos en los pocos casos que generan la evidencia que nos ayudan a tomar decisiones sólidas. Todos los casos de la Omicron han sido detectados por PCR. Sí. Y después de ser positivos en PCR se ha hecho la secuenciación genómica y se ha determinado que era un nuevo tipo de variante. Eso nos tranquiliza por una parte. Y todo esto que les explico nos genera dos escenarios. Y acá viene el mensaje de tranquilidad a la población. Primero, tranquilidad que no puede sustituir a una atención a esta variante de preocupación. No podemos pasarla como una variante que no va a tener el más mínimo efecto. Eso sería irresponsable. Pero también es irresponsable generar un escenario totalmente sombrío, fatalista, en base a lo que está pasando con esta. Porque, ¿cuáles son estos dos escenarios? Primero, que la Omicron sea más contagiante, que evada la respuesta o la defensa de las vacunas y que sea más letal. Si estos tres elementos se cumplen, estamos en un escenario muy complejo. Volvemos al principio, con consecuencias nefastas. Pero ese es un escenario. ¿Cuál es el otro escenario? Que la variante sea más contagiante, que la variante produzca síntomas más leves o que no produzca síntomas. Si es que, y además que no produzca muerte. Si es que esto acontece, es la mejor noticia que podría darnos la naturaleza frente a la pandemia, porque estuviéramos hablando, tal como lo menciona Arnaldo Caruso, que es presidente de la Sociedad Italiana de Virología, que sería el inicio del fin de la pandemia. Bien, a ver, hay algunos medios que lo mencionan como el Frankenstein del coronavirus. Lo han bautizado así. Variantes. Sí, por eso justamente que decía el ministro recién. El mensaje está claro, hay que vacunarse. Es el mensaje más importante, porque quizás algunas personas dicen no, pero que con las variantes lo más importante es vacunarse. Estamos al 50% en Bolivia, ¿verdad? Hemos alcanzado, de nuestra población objetivo, sí, hemos alcanzado el 66% con primeras dosis. Con esquema completo ya hemos superado de lejos el 55% en la población objetivo. Y en este grupo en el que recién hemos iniciado, menores de 18 años, muy rápidamente hemos alcanzado el 26%, hemos superado ya el 26%. Y acá yo le agradezco por la pregunta, porque si bien en todos los medios y en todas las intervenciones que yo tengo, vacúnense, vacúnense, es la respuesta a la pandemia, tal vez Bolivisión sea el escenario para explicar un poco cuál la importancia de vacunar, entrando más un poco en el ámbito técnico, científico, sin hacer una explicación no comprensible. Existen dos tipos de defensa que produce cualquier vacuna, pero hablemos de la vacuna del COVID. Una defensa mediada por anticuerpos y una defensa celular. ¿En qué consiste la defensa mediada por anticuerpos? Se introduce la vacuna y nuestro organismo comienza a producir anticuerpos. ¿Qué hacen estos anticuerpos? Estos anticuerpos ingresan el coronavirus y lo rodean, por decirlo así. Lo envuelven y evitan que este virus, esa vacuna, esa proteína S, pueda unirse a la célula e ingresar dentro de la célula. O sea, el virus queda inactivado. Ese es un tipo de inmunidad. Y hay que decirlo también.
Estudios recientes han demostrado que el nivel de estos anticuerpos a partir de los 6 meses, sobre todo, a partir de los 4 meses, va disminuyendo. Por eso, como gobierno, hemos asumido la decisión de la tercera dosis de refuerzo. Refuerzo. Claro, nosotros a veces en los medios solamente decimos llegamos a la tercera dosis de refuerzo, pero esta es la explicación. Pero ¿por qué es importante? Imaginemos que los anticuerpos, que este virus ha vencido la respuesta producida por la vacuna, o sea, ha evadido esta situación. Muy bien. Existe otro tipo de respuesta del organismo, que es la inmunidad celular. Esta inmunidad celular tiene, en el organismo tenemos células altamente sofisticadas, si vale el término, las cuales identifican al virus dentro de la célula, los linfocitos T, y atacan la célula. Existe una situación de memoria, para dejarme entender, en estas células, que esta inmunidad tiene mayor duración que la mediada por anticuerpos y es capaz de eliminar al virus. Conclusión, las vacunas ayudan a que podamos enfrentar de mejor manera, como las otras variantes, esta variante. Y además, evita siempre formas graves de la enfermedad. La vacuna puede ser que con la Omicron no evite el contagio. Yo vacunado puedo contagiarme de Omicron. Pero no voy a ir a la UTI. No podemos garantizar eso en este momento. Bien. Pero existen muchas probabilidades, mejor dicho, muchas menores probabilidades de ingresar a Le una agradecemos muchísimo, ministro, por su intervención. Gracias. Sí, es importante y recuerden lo que ha que dicho. casi todos los que están en UTI no se vacunaron. Un mensajito para todos. Gracias, ministro. Muchas gracias de verdad por haber venido y ojalá que los estudios den que no es tan grave. Miriam. Exacto, hay que todavía esperar. El 24 de noviembre se da la noticia de esta Omicron. Sí, es nuevo. No estamos ni a un mes. Es nuevo. Así es que hay que seguir estudiándola. Ministro, por favor, muchísimas gracias, gracias por haber acompañarnos, venido. de verdad, por Yo soy el agradecido y Gracias. secundo su pedido. Vacunémonos. Tenemos el 100% de las vacunas disponibles en el país y depende de nosotros Muy bien. poder darle una respuesta estructural a la pandemia. Gracias. Gracias, señor.